Bienvenidos a De Cero al Flow, un podcast donde exploraremos el proceso de quienes se atrevieron a descubrir qué los mueve y hoy disfruta de lo que hacen. No somos expertos ni tenemos todas las respuestas, pero sí muchas preguntas. Aquí hablamos de propósito, miedo, reinvención y pasión para acompañarte desde la duda hasta tu propio flow. El día de hoy tengo como invitado a Antonio, un profesional apasionado por la innovación en recursos humanos y el diseño de experiencias. Estudió administración en la UNAM con mención honorífica. Hizo una maestría en administración de empresas en el IPADE y ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, siempre dejando huella por su pensamiento estratégico y su calidad humana. Es cofundador y CEO de Buca, consultoría que ayuda a empresas a transformar sus áreas de recursos humanos en verdaderos socios estratégicos e impulsores de innovación. Quienes han trabajado con él lo describen como alguien visionario, cercano y capaz de encontrar soluciones creativas incluso en los contextos más complejos. En pocas palabras, Antonio es de esas personas que inspiran, retan a pensar diferente y logran que las cosas pasen. Bienvenido, Antonio. Gracias, Dalia. Un gustazo estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme y también por esa presentación. Me da gusto escucharte. Muchas gracias a ti. Y bueno, me gustaría iniciar con una pregunta. Si hoy tuvieras que contarnos no quién eres por tus logros, sino quién eres cuando nadie te ve, ¿qué nos dirías? Buena pregunta. A mí me gusta mucho y luego hasta me da un poco de pena, pero me encanta jugar FIFA. Es un momento para mí de desconexión y de sentirme director técnico por un momento. Me encanta el fútbol. Verlo, sobre todo jugarlo, siempre fui muy malo y tal vez es esa espinita de querer hacerlo. Eh, de hecho, he descubierto, sobre todo en los últimos meses, ese gusto por verlo, por analizarlo, y eso es algo que no a todos se los platico, pero que es algo muy interesante de lo que me gusta hacer justo cuando estoy solo, cuando tengo tiempo de esa desconexión y de bajarme un poco como de esa rueda interminable de estar corriendo para todos lados, en cualquiera de mis roles. Eso es algo que me gusta mucho y también creo que también algo que me gusta hacer mucho cuando puedo hacerlo, cuando nadie me ve, sobre todo es estudiar algo de música. Me gusta de repente prender mi piano y ponerme a tocar algo, aunque igual nunca se me dio del todo, estar como practicándolo, hacer esas cosas que no tienen, Dalia, ningún fin práctico. Ni voy a participar en un torneo de FIFA o de esports, ni quiero ser competitivo simplemente por diversión, así como tampoco voy a volverme un músico experto de la noche a la mañana, pero simplemente por el gusto de hacerlo. Son cosas que son muy poco prácticas, pero que le dan también mucho sentido a esos momentos que tengo de dispersión o de desconexión. Sin embargo, también cuando me describo a mí mismo, además del rol de empresario que has descrito al inicio, también algo muy que me define mucho es como mi rol de papá. Para mí, el ser papá de mis dos hijos es fundamental y es algo que me define el 100% del tiempo. O sea, no puedo disociarme de eso y siempre digo que es lo primero que soy, ¿no? O sea, si tuviera yo que priorizarlo, eso es lo primero que soy y para eso tengo que ser todo lo demás que soy, que son las cosas tal vez más públicas como profesor, como empresario, como consultor, pero todo tiene como el fin último, el ser papá. Yo creo que así lo definiría para no entrar en muchos más detalles. Ok, sí, fíjate que pues no sé, como que quién lo diría, ¿verdad? O sea, muchas veces tenemos como que esos momentos de desconexión que no tiene como que nada que ver a lo mejor con nuestra parte pues profesional o demás, pero qué padre que pues hayas encontrado como que estas como que cosas que te permiten desconectar, ¿no? Y como tú bien lo dices, de que te sirven pues más para esa desconexión propiamente del ir corriendo como que en el día a día y te permite pues a lo mejor pues conectarte más como un poquito más contigo mismo, ¿no? Y sí, me gustaría como que entrar a una siguiente pregunta. Si volvieras atrás unos años, o sea, ¿cómo era un día común en tu vida
antes de encontrar lo que pues el día de hoy, no sé, te mueve o te motiva? ¿O siempre tú supiste, no sé, desde muy chiquito, siempre tú supiste a lo mejor a qué te querías como que dedicar el día No, de hoy? para nada. No, y yo creo que ese descubrimiento es una evolución constante. Yo hoy no asumo que ya lo he descubierto al 100, pero sí que te puedo hablar como de dos grandes eh, etapas. Una muy joven, ¿no? De hecho, yo cuando entré a la carrera, entré a estudiar de forma simultánea música y administración, que fue mi licenciatura. Y me hubiera encantado poder equilibrar ambas cosas, ¿no? Al final ganó la burocracia más que el arte, ¿no? Este, pero ese es como el primer parteaguas, yo diría un poco, no negativo, porque la verdad es que estoy muy contento con la elección de carrera y el desarrollo y las herramientas y las relaciones y conexiones, etcétera. Eh, pero sí en ese momento tal vez hubiera querido seguir con los dos caminos de forma simultánea y yo creo que es bastante posible, simplemente no me dio a mí la capacidad para hacerlo. Pero el segundo momento que creo que es más importante e interesante para el espacio que tienes y que estás construyendo es ese descubrimiento profesional, ¿no? Yo desde que salí de la carrera, ahora sí, me he enfocado siempre en temas de recursos humanos. Desde que salí, y la verdad es que bastante motivado y muy involucrado o decidido a hacerlo. Entré a trabajar en una eh, oficina tradicional, ¿no? De camisa y traje en 2009, ya tiene algunos años, y empecé a hacer todos los procesos de recursos humanos desde, pues casi todos. O sea, el primero y el más importante fue el tema de diseño organizacional, organigramas, estructuras, descripciones de puestos, la parte más dura, digamos, y técnica, y también hay que decirlo aburrida, porque es la menos humana de la función, la parte de arquitectura organizacional, y después me fui involucrando en otros procesos como capacitación, reclutamiento, elección, compensaciones, desarrollo. Y todos esos me parecían cada uno un reto más importante, algo más nuevo, y que me daban, digamos, este enfoque o esta capacidad muy de generalista en recursos humanos, en donde me fui haciendo responsable de distintas de esos procesos. Y eso, digamos, desde el punto de vista cognitivo, de aprendizaje, de desarrollo, pues siempre me ha parecido muy interesante y muy padre. O sea, a mí me ha encantado siempre la función como tal y el valor que creo que desde esta función se le puede dar, por un lado, a la organización y por otro lado, y fundamentalmente a las personas. Sin embargo, también me enfrenté en esa etapa muy temprana de mi vida con la disyuntiva de sí aportarle valor al negocio y o a las personas, como esos nortes o esas aspiraciones que yo tenía en la cabeza, contra el día a día de la burocracia, de los procesos, de los horarios bien extensos de trabajo, ambientes laborales que no siempre eran los más agradables posibles, muchos cambios, a veces que uno no puede llegar a entender, etcétera, etcétera. Seguramente tú y otros jóvenes profesionales en cualquier área, digamos, administrativa o burocrática de una empresa se enfrenta a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y justo cuando eres más joven y pues innovador y te quieres comer al mundo a pedazos, pues empiezas también a cuestionar todas esas cosas, ¿no? Porque eso tiene que ser así, porque todos los cambios tienen que ser tan lentos, porque se perpetúa el statu quo a pesar de que pues no es favorable ni para la organización ni para las personas, ¿no? Y bueno, un poco para tratar de ser muy concreto en cuanto a tu pregunta, yo seguí mi carrera en ese sentido, después hice una maestría, lo que si quieres después platicamos, y al término de la maestría regresé al área de recursos humanos, ahora ya con una responsabilidad directiva. Y yo creo que ahí fue como que en lugar de buscar al cierre de la maestría como un parteaguas o un cambio de dirección, fue como una consolidación de la carrera de la cual había yo escapado, ¿no? Pero ahora como, pues, no solo ganando más, sino asumiendo mayores responsabilidades. Y lo triste fue como enfrentarme nuevamente a esos mismos vicios, ¿no? Horarios de trabajo muy extensos, procesos que no podíamos transformar, a pesar de que yo ahora era el responsable del área y de los procesos, pues costaba mucho trabajo innovarlos, adoptar nuevas
prácticas mejores, la burocracia y la interacción con las áreas, pero también la verticalidad de la estructura, pues impedían mucho que generara nuevas formas de hacer las cosas, etcétera. Y entonces, ¿cómo era un día típico en ese momento? Ya bueno, primero con mi hijo y ya luego con mi segunda hija, eh, pues tenía un día muy godín, como le diríamos aquí en México, ¿no? O sea, me despertaba, procuraba tempranísimo hacer ejercicio, me ha gustado siempre buscar algún momento justo no de desconexión. De hecho, el ejercicio me parece indispensable en mi vida, no solo por un tema de salud física, sino también de salud mental, tener este momento de dedicarle a mi cuerpo, digámoslo, y hacer algo con él, me parece siempre fundamental, ¿no? Entonces trataba yo de hacer ejercicio, idealmente, ¿no? Después llegaba a la casa o tal vez algunas veces me iba al gimnasio cerca de la oficina y me iba a trabajar todo el día de 9 como a 9 o 10 de la noche, ¿no? Particularmente en esa cultura, recuerdo mucho que las reuniones del equipo directivo la teníamos a las 7 de la noche, no me preguntes por qué. Y eran reuniones súper cansadas, en donde yo ni siquiera muchas veces tenía que ver en la reunión y ahí tenía que quedarme, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero se esperaba, era algo que se esperaba de mí y es algo que ni siquiera yo me atreví a cuestionar, ¿no? ¿Acaso es porque había llegado tarde y tenía que quedarme esa tarde? ¿O porque yo tenía que asumir esa responsabilidad? Pues no lo sé, el chiste es que la asumía y ahí me quedaba, ¿no? Este, esos horarios muy extensos, pues obviamente los primeros 2 años de mi primer hijo y casi el primer año de mi hija, pues casi no los veía, ¿no? Y era mi esposa quien se hacía cargo de todo eso. Pero si nos regresamos antes de que ellos nacieran, pues también era un tema en donde el tiempo de oficina, y ni siquiera te podría decir hoy día la calidad del trabajo o el desempeño profesional, el tiempo de oficina estaba incluso por encima del tiempo que yo podía pasar con mi esposa, con mis amigos, con mi familia, ¿no? Y le destinaba mucho más prioridad a eso. Eso pues fue desgastando o vino a desgastar muchas cosas, sobre todo por ejemplo de mi salud, ¿no? Empecé a subir mucho de peso, mucho tiempo sentado, pero también pues no te diría como tal de la relación, pero sí pues de la calidad del tiempo que pasábamos, ¿no? Un poco tiempo, digamos. Y bueno, como papá pues de hijos chiquitos, pues imagínate, peor, ¿no? Recargándole además esa responsabilidad a mi esposa. En el trabajo, pues empecé a querer hacer cosas distintas que siempre se frenaban, pues al cabo de un tiempo, o bien porque, pues de plano, o no había recursos, o no había autorización, o no había la voluntad por hacerlas. Tal vez es injusta esta apreciación porque sí que durante este tiempo como director sí pudimos impulsar algunas cosas muy padres de las cuales me siento muy orgulloso y eso también vino a confirmar pues que estaba yo haciendo lo correcto, ¿no? O sea, que pasar estas 12 14 horas en la oficina pues era el precio que había que pagar por querer impulsar estas transformaciones, ¿no? Tuve la oportunidad de consolidar un muy buen equipo de todo el tren, digamos, tradicional de recursos humanos, desde atracción de talento, compensaciones, desarrollo, clima, cultura, todos esos procesos dependían de mí y el equipo que pude ir armando a lo largo de estos años, fueron casi 4 años que estuve al frente del área, pues me ayudó mucho pues no solo a aprender, sino también a consolidar esta posición ya más como directiva y mi perfil un poco más directivo. Sucedía también que por el perfil, por los idiomas que hablo y todo, el titular del área de administración, pues luego me agarraba ahí de apoyo para otros temas, ¿no? Presentaciones directivas, ejercicios de planeación. Y digamos, profesionalmente yo me sentía pues más o menos realizado, ¿no? O sea, que es como esta aspiración a la que te enseñan o te dicen que hay que aspirar, ¿no? De tener una muy buena posición, desarrollo profesional, estar en posiciones pues, de autoridad, participar activamente en distintos foros con distintas áreas y otros actores, tanto dentro como fuera de la organización, etcétera, etcétera. Pero a nivel
personal en primer lugar, pues tal vez mi vida estaba un poco más descuidada, no tenía yo mucha salud física. Eh, Creo que me he casado con la mejor persona del mundo y la verdad es que gracias a ella nuestro matrimonio pues no padeció tampoco tanto, pero sí también cuando nacieron mis hijos pues fue mucho eh, 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 recargar la responsabilidad en ella y eso también yo creo que es una factura que tuve pendiente sobre todo esos primeros años. Y a nivel profesional, pues también siempre esa sensación de seguir haciendo las cosas bien, entre comillas, pero dentro siempre de los parámetros que ya estaban establecidos, ¿no? Sin esta capacidad que yo tenía esa vena o ese impulso por querer innovar, ¿no? Yo creo que así lo diría Dalia, cómo eran esos días. No sé si te quede claro, quieras profundizar o hay alguna pregunta en torno a ello. Sí, de hecho, por ejemplo, la situación que describes, yo creo que hay, no sé, me atrevería a decir que son casi del 90% de la población. Bueno, no sé, realmente, pero sí son como que, pues una rutina que la mayoría de las personas vivimos y más aquí en México, ¿no? Que somos las personas que trabajamos más horas. Entonces, o sea, me gustaría regresar como que un poquito a la parte de que comentabas que al inicio tú comenzaste estudiando pues la licenciatura de administración y a la par la de música. ¿Qué fue como que lo que te orilló como que a tomar la decisión de, sabes que sí, me gusta mucho la música, pero me voy a ir por esta parte? O sea, no sé si tuviste que a lo mejor pues alguna estrategia que te orilló como que a tomar esa decisión o cómo te diste cuenta de que ya no se podían pues con las dos cosas. Yo cuando lo reflexiono ahora, ya muchos años después, creo que físicamente sí es algo posible, ¿no? Existen formas de organizarse en tu día a día, de que puedas hacer ambas cosas, pero a mí en ese momento algo que yo sí percibí como una barrera que ya no podía superar, la música y particularmente estudiaba ópera. Entonces, el instrumento que tú tienes es tu voz y la voz es algo sumamente orgánico. Si tú no duermes bien, no te alimentas bien, no descansas, pero tampoco estudias, o sea, que le dediques el tiempo suficiente, es algo que luego te pasa esa factura, ¿no? O sea, a diferencia, tal vez no quiero menospreciar a quienes toquen el piano o quienes toquen la guitarra u otros instrumentos, en donde la técnica está más, digamos, enfocada, por ejemplo, en las manos, en las piernas, no lo sé, ¿no? Pero la voz es algo que involucra todo tu cuerpo. Uno pensaría que nada más es de aquí de la garganta para afuera y no, es tu cabeza, tu caja torácica, tu postura, un montón de cosas. Y entre el trajín diario de las dos carreras, para mí la decisión o lo que me hizo al final del día votar la carrera de música fue como ese desgaste físico y mental de no poder desempeñar bien en la música porque siempre me enfermaba, llegaba tarde a los dos lados, el nivel de exigencia era mucho y pues finalmente decidí por algo que era un poco más sencillo en ese momento, que fue una carrera más, digamos, tradicional, como la carrera de administración. Am, en ese inter hice algunos intentos por retomarlo, pero la verdad es que, pues, por algunas u otras, sobre todo yo pienso como mucha desidia, procrastinación, pues fue que me fui orientando mucho más a la carrera de administración. La verdad, hoy también debo reconocer, al final de la carrera, pues me parecía todo mucho más fácil, porque como al inicio la empecé con mucha carga pues sí, de trabajo y muchas cosas, que además a esa edad te puedes dar esos permisos, tu cuerpo resiste un montón. Entonces ya al final se me hizo súper fácil la carrera, y yo creo que fue por esa decisión o esa situación la que hizo que votara esa carrera en ese momento. Y bueno, por ejemplo, ya ves que comentabas que, pues tú como que al salir de la licenciatura y tener como que toda esta idea de innovación y demás, y como que toparte pues con esta parte de que a lo mejor en las empresas ya existe como ciertos lineamientos de que no te puedes pasar de esto y demás. O sea, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que obtuviste en esos tiempos? Pues justo yo creo que lo malo que aprendí fue justo eso, que tenías una caja de la cual no podías salirte y que cualquier trazo que hicieras fuera de la caja iba a tener una repercusión, ¿no? Ya, digamos, como director de recursos humanos, una de las cosas que impulsamos fue tratar de flexibilizar la política salarial que teníamos establecida y el hacerlo
al día de hoy nos sigue pasando facturas por esa, salirnos de las líneas sin hacer nada que yo creo nada malo, pero, pero sí, pues justo te enfrentas como a esos, aprendizajes negativos de no puedes hacer nada que no esté establecido. Particularmente en el sector público, pues eso es algo muy castigado, investigado, perseguido, etcétera, ¿no? Como, digamos, como ese aprendizaje, o sea, que tengo así como top of mind. Sin embargo, también creo que algo muy positivo que justo me hizo refrendar como mi compromiso con las áreas de personas es todas aquellas iniciativas que tú hagas de forma positiva deben o van a tener un impacto en las personas. Y eso es un aprendizaje que a mí me ha gustado mucho preservar a lo largo de los años. O sea, aquello que hacemos va a tener un impacto. Y el aprendizaje es, pero si lo haces bien, el impacto va a ser positivo. Todas aquellas iniciativas, prestaciones, beneficios que busquen mejorar la vida del colaborador, si las haces bien, realmente le vas a impactar a esa persona y por un lado la satisfacción que te da cuando, aunque no te lo reconozcan, pero cuando sucede, es muy, muy padre, ¿no? O sea, el hecho en ese momento, en 2000, ¿qué fue? 15, 16, eh, ya existía, pero tomaba mucho más fuerza el tema de la igualdad laboral, por ejemplo, y había una certificación en una norma de igualdad laboral y fuimos de las primeras organizaciones en certificarse. Pero ello implicó que desde el diseño del espacio físico, por ejemplo, pudiéramos considerar cabinas de lactancia. Y además en una cultura en donde la mayoría de la gente en aquel momento tenía más de 45, 50 años, que parecía eso un poco disruptivo, ¿no? Pero el hecho de ponerlo y por ponerte ese ejemplo, pues tuvo un impacto para que después quienes fuesen madres pudieran tener un espacio muy decoroso para, para lactar, ¿no? Y eso, pues está padre, o sea, el saber que formas parte de ello, pues es una satisfacción muy buena. Además, del otro lado, y el segundo aprendizaje que también refrendo hasta el día de hoy, es que una vez que tú tienes ese impacto en las personas, también todas esas iniciativas o proyectos pueden llegar a tener un impacto positivo en el negocio. Y es ahí donde como yo me eh, pues digamos, descubrí que es como que la siguiente parte de cómo puedo acelerar esto, ¿no? Es ese aprendizaje que tuve de, oye, si hago esto, esto no solamente va a mejorar la calidad laboral o de vida de las personas, sino también puede mejorar el desempeño de la organización. ¿Cómo puedo acelerarlo? Pero esos eran, decimos en México, como garbanzos de a libra, o sea, cosas que sucedían en muy pequeñas cantidades y que entonces desde que estaba yo en la carrera, pues escuchábamos, ¿no? Cómo volver socio estratégico de negocio al área de talento, al área de personas, ¿no? Y es bueno, pues haciendo cosas que realmente agreguen valor al negocio. Y esa cosquillita me quedó de acelerar o hacer mucho más rápido que todo lo que hiciera tuviera esos dos objetivos, afectar o impactar positivamente la calidad de vida o a las personas y que también se le impacte al negocio. Por ejemplo, ahorita que comentas como esa parte, ¿qué fue como lo que te llevó de a lo mejor estar como dentro de estas empresas o ya instituciones como que formadas como que a esta parte como del emprendimiento ya directamente de tu, pues de lo que haces hoy en día? Sí, fíjate que yo cuando estuve en la maestría, eh, cuando yo entré a la maestría, ya no quería yo regresar a recursos humanos. Y una de las áreas que estudié como con más entusiasmo fue el tema de emprendimiento e innovación. En la maestría que estudié, un semestre, un cuatrimestre tienes que ir al extranjero y yo fui y en la universidad a la que llegué en Toronto, me metí, ¿por qué no?, a clases, a cursos de emprendimiento, de innovación social, de innovación. Y como que me di cuenta de la posibilidad que tiene una persona, un emprendedor, de hacer cosas como pues distintas, ¿no? O sea, no es como que seguir ese camino lineal. Y eso fue lo primero que me sembró como esa cosquillita de buscar emprender, ¿no? Y de buscar justo generar este impacto del que hablaba anteriormente.
Y después, bueno, fue el tema de aprovechar como que el expertise, por un lado, que yo ya había desarrollado con la práctica de áreas de talento en los años anteriores. Y por otro lado, también este campo de oportunidad, ¿no? De justo cómo acelerar que las organizaciones puedan generar más impacto positivo tanto en las personas como en el negocio, ¿no? Y como una y otra no deberían de estar peleadas. Esa más bien curiosidad, más que algo que yo ya haya tenido definido, fue lo que también me hizo como decidirme por esta línea de emprendimiento. Ok. Sí, mira, pues muchas veces sabes, bueno, más bien, como cada experiencia o cada situación que vivimos, ¿no? Como que poco a poco nos ayuda o nos acerca, pues a lo mejor a enfocarnos ya un poquito más a lo que nos llena, pues un poco más. Y existe, pues no sé, algún momento clave o detonante que marcó pues un antes, o sea, como lo que tú ya habías comentado de tu rutina y demás, y un después. O sea, existe como que alguna situación clave que tú consideres que haya un antes y un después. La verdad es que fue cuando yo salí de la organización. Yo te diría que fue algo que se fue construyendo, te digo, ya desde que estudié, pero luego cuando estaba trabajando, hay algo que siempre platico que no es que haya sido ese como ese punto de inflexión, pero eh, estando yo trabajando en recursos humanos, leí un libro que se llama Sprint, que nos habla como de estas metodologías innovadoras para transformar algo o para validar una idea en un periodo muy corto de tiempo. Y yo cuando lo leí me empecé a cuestionar ese libro, ¿por qué no podríamos hacer algo muy similar, pero para las áreas de recursos humanos? O sea, parecía muy lejana las prácticas de innovación de la función de personas o de talento, ¿no? Mientras que en muchos países, aunque particularmente este libro se centra obviamente en el ecosistema de Estados Unidos, pero en muchos países la innovación sucede pues de manera bien ágil, ¿no? O sea, todos los días hay nuevas empresas, empresas que se vuelven gigantes, nuevos productos y servicios que resuelven problemas de los consumidores, etcétera, etcétera, mucha tecnología generándose de forma bien acelerada. Pareciera que las áreas de talento estamos o están muy estancadas en procesos que se han venido haciendo así desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí el leer ese libro fue como este golpe de realidad de decir, bueno, mira, de este lado todo está sucediendo bien rápido, cada vez hay más metodologías, más conocimiento, más participantes, y eso es una bola de nieve que está creciendo y creciendo y creciendo, mientras que del otro lado, las áreas de talento de personas, pues están muy enfocadas eh, eh, pues, en lo mismo que se ha hecho siempre. Y esa brecha que existía para mí fue como ese momento eureka de decir, bueno, es que algo hay que hacer para cerrar esta brecha, ¿no? Ese yo lo identifico a nivel cognitivo, que fue ahí donde empezó a generarse mucho más curiosidad y, digamos, eh, impaciencia por querer hacer algo al respecto. Después vino ya mi salida de la empresa y a partir de ello ya lo tenía muy decidido que ya no quería yo regresar o buscar otro trabajo igual, sino tratar de hacer algo nuevo por mi cuenta. ¿Y no te dio miedo como tomar, o sea, a lo mejor no tomar la decisión, obviamente a lo mejor no da miedo, bueno, pero, o sea, no te dio miedo como entrar a un mundo a lo mejor no conocido, porque ya ves que en Sí, esta parte, o sea, siempre nos enseñan, pues a lo mejor estudias y sales y empleas en una empresa, ¿no? Pero pues no, o sea, pocas veces nos enseñan o somos educados pues para nosotros crear nuestras propias empresas. Entonces, bueno, mi pregunta va más encaminada a eso, o sea, ¿no te dio miedo? sí, a ver, sin duda. Y además, si hoy te lo comento, que de hecho no estoy en un estado financieramente, sobre todo eso es lo que da más miedo, en donde Ujú. quisiera estar al 100. Este, pero incluso yo en ese momento yo era muy optimista de cómo se iban a resolver las cosas, ¿no? O sea, yo dije, bueno, pues ahorita tengo tal vez un poco de mis ahorros, un poco
de la liquidación que me dieron cuando salí. Y yo creo que eso me dura, no sé, 5 o 6 meses, en cuyo tiempo ya esto ya va a estar resuelto, voy a tener clientes, voy a ganar dinero y todo se va a resolver. En ese momento, y a partir de los casos de éxito que estudias cuando estudias emprendimiento, ¿no? Todos estudiamos el Uber, el Airbnb, casos que fueron el Facebook, ¿no? Bien exitoso en el corto tiempo. Esa es la película que tú te formas, la película de todo me va a ir tan bien que en un periodo muy corto de tiempo esto estará resuelto. La realidad es completamente distinta. Entonces, hoy te puedo decir que sí tenía mucha incertidumbre, pero no tenía tanta como realmente sucedieron las cosas. O sea, las cosas sucedieron peor de lo que yo me esperaba, pero aún así como que persistí. En ese momento, el miedo que yo tenía o la incertidumbre que yo tenía, pues estaba, digamos, subestimado. O sea, no tenía tanto miedo como para no detenerme a hacerlo. Eh, pero sí, sí que lo tenía. Afortunadamente, también algo que me ayudó mucho a mitigarlo fue, en primer lugar, que tenía siempre y he tenido y lo tengo y estoy seguro que lo tendré, el apoyo de mi esposa. No, no solamente económico, aunque en ese momento la situación de ambos no era así como la mejor, sino también eso es fundamental y en primer lugar, y también el apoyo siempre de mi familia, ¿no? Que también siempre me han motivado mucho a buscarle, no a quedarme como estático o cómodo, sino pues, vamos y vemos qué se puede hacer, ¿no? O sea, eso para mí ha sido muy importante contar con esos apoyos en esos momentos. ¿Y qué fue como que lo que te mantuvo a no desistir y regresar a, pues a lo ya conocido? Sí, pues, o sea, yo creo que hay un tema como que hoy día ya lo entiendo mejor. Y la verdad es que ahorita lo puedo decir como, no como experto, porque la verdad es que entenderlo me ha costado mucho trabajo, pero es como pensamiento en el largo plazo. Me robo una frase que siempre, que leí apenas en un libro de Amazon, que dice esta sensación de estar en el día uno. El modelo que yo trato de impulsar en las organizaciones, que es el tema experiencia del empleado, es algo relativamente nuevo. Y el hecho de estar en el día uno significa que estoy yo convencido, porque si no, pues ya lo hubiera abandonado hace tiempo, de que esto va a mejorar antes de empeorar. Y que el potencial que tiene y que tengo yo por un montón de circunstancias, por el modelo propio de negocios que yo tengo, lo temprano que he llegado al movimiento, por así decirlo, la posición que el día de hoy tengo ya en este pequeño nicho de mercado, eh, y sobre todo los aprendizajes que he generado en estos años, me hacen como muy optimista sobre el futuro en el mediano y en el largo plazo. O sea, el hecho de pensar que la empresa que tengo, Buca, el modelo que tengo, que el equipo que hemos ido desarrollando, es algo que en el largo plazo va a tener mucho más éxito del que tiene el día de hoy. Esa mentalidad que te digo es algo que tal vez pueda ser obvio, es bien difícil de realmente asimilar, porque siempre estamos mucho más sujetos a lo inmediato. Pues sí, porque el largo plazo no es lo que paga la renta ni la colegiatura el día de hoy, ¿no? Pero por un lado es esa mentalidad un poco de mediano y largo plazo, y por otro lado, en la realidad y en el presente, pues este apoyo que te digo que he tenido, eh, particularmente de mi esposa, ha sido fundamental para Sí, mantenerme y para no sucumbir ante ese temor. sí, la verdad es de que como ya mencionas, ¿no? Siempre pues tener el apoyo pues de tu pareja de vida y más aparte de la familia es fundamental pues para no desistir o no flaquear en lo que se quiere lograr, así como también lo que ya comentabas, estar convencido de lo que estás haciendo y creer, ¿no? Y creer pues propiamente pues en ti, en tus capacidades y creer que realmente esto que estás haciendo pues va a tener un impacto, como tú dices, a lo mejor no en el cercano plazo porque realmente pues es algo muy innovador que pues pocas veces las empresas lo ven.
el impacto real que puede tener en su sistema financiero, ¿no? Y comentas que pues durante estos años has tenido muchos aprendizajes. ¿Cuál ha sido como que el mayor aprendizaje que tú has tenido como que de este proceso? O sea, sé que han sido varios, pero ¿cuál consideras que es como el mayor aprendizaje? Híjole, es una muy buena pregunta. Uno es justo cambiar como esa mentalidad de que todo tiene que suceder de inmediato. Para mí ha sido fundamental. O sea, tener como un poco más de paciencia, eh, pues de que las cosas buenas llevan su tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, también, bueno, dos más. Uno es que no todos estamos alineados hacia lo mismo. A lo largo de estos años nos han apoyado personas, han salido personas que no, obviamente no es su empresa, ¿verdad? Y tal vez no están dispuestos a pagar la misma aduana que uno está dispuesto a pagar. Y yo creo que el tercero tiene que ver con nuestros clientes. En este mundo, yo creo que ese es el más importante y lo que nos ha permitido tal vez subsistir, ¿no? Hace tal vez 6 años, cuando empecé la empresa, yo tenía muy claro, y lo sigo teniendo el día de hoy, el cómo deberían de ser las cosas, el cómo deberían de verse los proyectos, el cómo deberían nuestros clientes ponerse a nuestra disposición, fíjate nada más lo que estoy diciendo, para que los proyectos puedan avanzar con la mayor velocidad, con la mayor certeza, con el mejor desempeño posible. Pero en la realidad, pues sucede que no trabajo para mí mismo, trabajo para ellos. Y el poder flexibilizar, por un lado, la oferta de servicios, pero por otro lado también la ejecución de los proyectos, la expectativa que se tienen sobre los proyectos y tratar de adaptarme yo a las necesidades y a las posibilidades de los clientes, es lo que ha hecho que podamos mantener proyectos como los que tenemos el día de hoy, ¿no? O sea, que tal vez han sido un poco eh, atropellados, han sufrido cambios en el camino, pero que se están realizando. Y cuando yo pongo esas dos cosas sobre la balanza, por un lado, el ser muy puro o purista con mis metodologías y los modelos que yo tengo, y por otro lado, ofrecer a la empresa lo que necesita en el momento que lo necesita, bajo los parámetros y alcances que lo necesita. Además, sobre todo lo que le gana por completo es que esto que estamos haciendo, si bien no es el pastel completo, va a ayudar en esa visión que te decía al inicio, mejorar la situación de los colaboradores y mejorar también la situación del negocio. Cuando yo pongo eso en la balanza, tal vez el hecho de ser como muy ortodoxo con las metodologías y con mi trabajo, pues ya no tiene tanto sentido. Y ese es un aprendizaje, el siempre como ponernos eh, al servicio del colaborador más que lo que uno, del cliente más que lo que uno espere o crea que es lo mejor. Sí, pues la verdad es que sí es bien importante, ¿no? Y más hoy en día que todo lo obtenemos en la inmediatez, o sea, es muy difícil cultivar esa parte de la paciencia y que sí es muy importante, porque no recuerdo bien cómo va la frase, pero también, o sea, como que lo que lleva tiempo en construir, pues es como que lo que va a perdurar, ¿no? A lo mejor lo que se construye como de una manera muy fácil, pues así mismo también se va a ir. Y a mí me gustaría conocer, o sea, ya platicaste un poquito que el leer como el libro que nos comentabas te llevó como que a ir poco a poco como que viendo el camino. Pero no sé, ¿hubo alguna otra pues herramienta, no sé, pues situación, o sea, que te hizo ver así como que claramente de que, sabes que por aquí me voy a ir? Porque ya ves que cuando, pues se puede emprender en diferentes lugares, ¿no? O sea, tú te has centrado como en esta experiencia del empleado. Entonces, ¿qué fue lo que te ayudó para tener esa claridad y decir, por este camino me tengo que ir? Yo creo que ha sido la suma de cosas desde, a ver, lo que yo estoy tratando de hacer con Buca en México no es algo nuevo que no se haya hecho en otros países. Entonces simplemente es un modelo más nuevo de lo que existe al día de hoy y que en muchos otros países con mejores calidades de vida, mejores resultados financieros, mejores resultados también en la vida de los colaboradores, pues ha tenido ya un resultado. O sea, es algo que me ha dado la confianza de impulsarlo, ¿no? Y he visto
cómo el diseño centrado en la persona, sobre el cual se basa mucho la práctica, también ha agregado mucho valor a lo largo de los años a las empresas. Entonces, eso me da mucha certeza y confianza en quererlo impulsar. Eh, Desde el punto de vista, digamos, personal o de satisfacción, lo que he empezado a ver, sobre todo desde el inicio, es cómo las organizaciones con las que hemos trabajado desde hace tiempo no solamente nos han recontratado o siguen confiando en nosotros, sino le ven mucho sentido a, bueno, oye, y si mejor en lugar de imponerlo, escuchamos al colaborador o co-creamos una iniciativa o facilitamos un pequeño taller para desarrollar una nueva estrategia o hacemos las cosas de manera diferente, hacen sentido. Es decir, esta validación, entre comillas, que ha dado el mercado siempre, pues también ha sido un aliciente de que vamos por buen camino, aunque tal vez no a la velocidad o al ritmo que nos gustaría. Yo creo que serían esas dos cosas, o sea, esta certeza de que no es algo tan nuevo, simplemente es algo que no se ha explotado tanto en nuestro país y por otro lado, pues que la gente o nuestros clientes en cierta medida validan lo que hacemos. ¿Y eso consideras que es como que lo que te ha ayudado a ver que realmente pues se va por un buen camino? O sea, esas dos, pues esas dos situaciones. Sí, y si me dejas platicarlo también desde una perspectiva personal, aquellas cosas por las cuales, digamos, yo dejé el camino, digamos, más burocrático o de oficina, pues hoy día las sigo disfrutando. No solo tengo mucho más cantidad y calidad de tiempo, sino mayor responsabilidad y agencia, digamos, con mi familia, o sea, tanto con mis hijos como con mi esposa. Ahora puedo disponer de ese tiempo, por ejemplo, para que ella haga más cosas profesionales que tal vez antes no podía realizar. Y también la posibilidad de yo estar como diseñando la empresa desde el inicio, ¿no? Sin que haya nada impuesto, ¿no? Sino justo la posibilidad de poder hacerlo mejor de lo que pensé que alguien más lo podía hacer. Y también, debo de reconocerlo, pues enfrentarme a cosas que no puedo tampoco mejorar tanto comparativamente contra el estándar, pues, por temas de toda índole, ¿no? Financieros, operativos, físicos incluso, pues no puedo, no sé, darle vehículo a todos los socios o un esquema de prestaciones muy amplio, como tal vez en una empresa sí se podría realizar. Eh, pero eso como de ser como este autónomo o independiente también tiene para mí mucho valor, ¿no? Por ejemplo, el disponer de un día al mediodía para grabar esto, pues no, en un escenario más tradicional, pues tal vez no se podría hacer, ¿no? Y esa libertad, pues también me ayuda mucho a ratificar que pues es una buena decisión, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, ya has comentado como que varias, pues a lo mejor herramientas o situaciones que te han ayudado como que poco a poco, pues, o sea, como que corroborar de que vas como que por el buen camino, ¿no? Ya comentabas, pues esta parte pues ¿cómo le podríamos decir? Como la respuesta de los clientes que has tenido, también pues el apoyo que se ha tenido. Y por ejemplo, la duda que me surge, o sea, cómo poder como equilibrar como en la razón de ser como de Buca o de los valores que tú tienes como que con las necesidades que tenga el cliente. Me imagino que esa ha de ser como que lo más difícil, ¿no? O sea, de cómo poder equilibrar como que esas dos partes. Justo yo creo que somos nosotros muy claros en lo que ofrecemos y en lo que buscamos, ¿no? Eh, y afortunadamente, la verdad, en estos años hemos encontrado esta alineación, tal vez porque nuestros clientes también empatizan con eso. O sea, difícilmente un cliente va a venir a decirnos, quiero explotar a mis colaboradores, ven a ayudarnos a hacerlo. No, yo no creo que me podría prestar a eso, pero afortunadamente hemos trabajado siempre con empresas que exactamente buscan lo opuesto y que han visto como modelo de negocios que el justo brindar una buena experiencia al colaborador tiene un impacto positivo también en el resultado de la organización. Creo que una empresa que busque exactamente lo contrario, es decir, lograr el resultado sin o en contra de las personas, no es una empresa que buscaría trabajar con nosotros
y afortunadamente no es una empresa con la que tampoco nosotros hayamos trabajado. Eso como que el ser como muy claro, o sea, tú quieres, no sé, rediseñar un proceso de desempeño en donde los colaboradores hagan un montón de cosas y no reciben nada a cambio, pues hay otras empresas que te pueden ayudar a hacerlo. Buca más bien te ayudaría a rediseñar ese proceso para que sea más humano, genere una mejor experiencia a las personas y también un mejor resultado al negocio. Esa es como que la propuesta de valor. Difícilmente alguien querría trabajar con nosotros si busca algo opuesto a esto. Sí, pues la importancia de tener como bien claro, ¿no? O sea, tener claridad como en lo que se quiere hacer. Para eso comunicarlo hacia los clientes y pues atraer a los clientes que realmente pues sí se alineen a esos valores. Y me gustaría conocer, ya como un poquito para ir cerrando, o sea, ¿qué hábitos o rituales haces hoy que te ayuden a mantenerte conectado con tu propósito? Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que yo creo que es un tema de irlo descubriendo y de ir como reflexionando. A mí me gusta mucho, ya no lo hago tan seguido como me gustaría, pero tener como una especie de journaling en donde todas las semanas, todos los meses puedo ir reflexionando sobre lo alcanzado. Hace algunas semanas o meses, leí algo que me escribí a mí mismo hace 2 años más o menos que hicimos un proyecto muy padre en Colombia y lo revisaba y decía, oye, es que muchas de estas cosas, algunas se han quedado en el camino, otras no se han consolidado y otras pues ya son una realidad, ¿no? Y el hecho de tener como esta práctica de irlo registrando, a mí me ayuda y me gusta mucho. Otro es algo súper cotidiano y es justo, vamos como de repente tan en piloto automático que no nos detenemos a ver justo lo que sí se tiene. O sea, siempre, por ejemplo, yo sí me descubro a mí mismo pensando o lamentándome por aquellas cosas que todavía no logro, ¿no? O sea, un nivel de facturación tan alto, un equipo, ¿no? O sea, tal vez cosas medio, no diría superfluas, pero que están supeditadas al propósito justamente. Pero cuando justamente en ese mismo momento me cacho pensando eso, también me gusta reflexionar y pensar en todo lo que sí mantengo desde que tomé la decisión de tener la empresa, ¿no? Autonomía, un poco más de libertad, mayor flexibilidad en la medida de lo posible, porque, bueno, por ejemplo, ahorita que estoy de viaje, pues también no he visto a mis hijos, ¿no? Pero esos elementos que persisten y que tienen un valor que tal vez financieramente no es calculable, pero justo como para la paz mental y la tranquilidad, son invaluables, ¿no? Y eso también me ayuda mucho a mantenerme, hace algunas semanas o meses más bien me invitaron a trabajar y la verdad es que afortunadamente cada año siempre hay una o dos empresas o bien clientes o bien conocidos que me dicen, oye, vente a trabajar conmigo de manera definitiva, ¿no? Y, y poder darme el lujo, esas llamadas también son no rituales porque no las busco yo, sino se generan, que, que me ayudan también a conectar, ¿no? Y tener bien claro que a pesar de que sean muy buenas oportunidades, algunas de ellas, otras no tanto, pues decirles, oye, muchas gracias, me halaga mucho, pero no, porque pues lo que estoy haciendo me gusta más, me llena más. Pues eso también, te repito, no es un ritual porque no es algo que yo esté buscando, pero que cuando llega me ayuda también a conectar con lo que estoy haciendo ahora. Ok, sí, pues la importancia, ¿no? De que, pues agradecer lo que sí se tiene y pues también como de tener este diario, pues para externar o poner en papel todos esos pensamientos que muchas veces se quedan nada más ahí, ¿no? En la cabeza. Y Ujú. bueno, aquí en este podcast es una ruleta de regalos, o es una cadena de regalos más bien. Cada persona deja algo para la siguiente y también pues para las personas que escuchan este podcast, bien puede ser una frase, un reto, un hábito, una pregunta. Nuestra invitada anterior dejó como regalo la esperanza, especialmente para quienes se sienten solos o sin dirección. En su caso, lo conectó con su fe. Me encantaría saber qué te inspira a ti este regalo. Bueno, pues agradecimiento,
Es extraño recibir un regalo así, pero pues lo primero que pienso es agradecimiento y cuando lo reflexiono, yo creo que sí, el tema de la esperanza creo que es algo que también yo mencioné, como esta idea más en el largo plazo. Y yo he reflexionado mucho hace algunos años en el tema de la fe. Creo que es muy como necesaria como humanos, ¿no? Justo el pensar o el esperar que las cosas van a ser mejores en el futuro. De repente, en mis momentos más como pesimistas o cuando la realidad te da golpes fuertes, ¿no? Por la pérdida de un ser querido, por cosas que completamente te salen de tu control, pues esa fe puede tambalearse, pero me parece que es muy bueno depositar tu fe en algo. No sé si en algo necesariamente superior, pero sí en algo, en uno mismo, incluso en los seres queridos, en el universo, en la naturaleza o incluso también en una fuerza o en un ser superior, pues también creo que es válido, es bueno y muy agradecido por ello. Bien, y bueno, pues ahora es tu turno. ¿Qué regalo simbólico dejarías a nuestro próximo pues invitada o invitado y a quienes nos escuchen? Yo no sé si llamarlo paciencia, pero tampoco quisiera llamarlo esperanza, y es esta idea de que eh, como cuando sembramos algo, ¿no? O sea, no va a crecer mañana ni pasado mañana. Eh, y hay una correlación inversa entre el esfuerzo que pones hoy y el tiempo que tardan en llegar las cosas. Tengo en en la mente un gráfico que, si quieres, luego te mando para ver si lo puedes poner acá, pero es, tú haces una acción el día de hoy y el resultado de dicha acción va a llegar bien en el futuro, pero lo único que tú puedes hacer es asegurarte de que estés haciendo las cosas, digamos, adecuadas por las razones adecuadas. Y es como simplemente hacerlas por hacerlas, ¿no? Por esa satisfacción de hacerlas. Y eso genera un- una tranquilidad en primer lugar y en segundo lugar la esperanza o la paciencia de saber que en algún momento va a generar un fruto. Entonces esa paciencia o esa analogía de sembrar el día de hoy, aunque no lo cosechemos, es una idea que me gustaría transmitirles. Muy bien, muchas gracias. Y sí, pues la importancia de la paciencia que pues muchas veces como que hoy en los tiempos actuales pues no, o sea, no se nos enseña, ¿verdad? Y bueno, ya para cerrar una última pregunta. Imagina que quienes nos escuchan deciden dar un primer paso que los acerque a su propósito. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que sería ese paso que podría ayudarlos a empezar? Híjole, para mí ha sido mucho la curiosidad, o sea, siempre plantearse con unos lentes de niño, qué es lo que puede ser diferente, qué es lo que puede mejorar. Y siempre van a encontrar, como sobre todo en un momento de esos primeros pasos, creo que para mí ha sido esencial el tema de la curiosidad. Más adelante, y no es tu pregunta, pero más adelante, esa misma curiosidad de repente, pues te puede como deslumbrar o desenfocarte. Porque una vez que lo descubres deberías poder no dejar de ser curioso, sino dejar de ver a tantos lados y más bien ser curioso en el tema que te quieres enfocar. Pero en un primer momento es, oye, ¿cómo lo veo yo? Y yo lo percibo mucho ahora con mis hijos. Hoy día mi hija, 7 años, está empezando con mucha curiosidad y con mucho entusiasmo a estudiar gimnasia, a enfocarse en la gimnasia. Yo no sé si eso vaya a ser algo que se quiera dedicar más adelante, pero la curiosidad con la que lo está descubriendo hace que se meta un montón. O sea, que busque y que lo intente y que se caiga y que lo vuelva a intentar, porque lo hace como con este lente de aprendiz de primera vez. Y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho también a ir descubriendo lo que hago, que repito, no es que ya lo haya descubierto al 100, pero justo esa curiosidad me ha permitido irlo encontrando pues, de mejor manera cada vez.
Sí, pues, o sea, como dices, ¿no? A lo mejor y no se ha encontrado como que al 100%, pero quieras o no las cosas que has hecho hasta ahora, o sea, el cómo te hace sentir, pues eso puede ser como que una forma de ver que pues sí vas yendo como que pues por el camino, ¿no? Que a lo mejor ya en un futuro pues sí se va a descubrir como que al 100% esa parte. Y bueno, pues ya ahora sí para cerrar, me gustaría pues darte, bueno, más bien agradecerte por compartir un poco de tu historia. Realmente pues sí me quedan como que a lo mejor algunas preguntas por hacer o demás, pero pues también sabemos que el tiempo que ahorita pues tienes es un poco limitado, pero pues muchas gracias por darte este espacio y realmente lo que ahorita nos compartes, o sea, me hace como mucho sentido porque es más o menos la situación que estoy viviendo como que pues actualmente, ¿no? Entonces como ese regalo que diste de la paciencia realmente pues me queda como muy grabado de que realmente pues es lo que debemos de tener en los momentos como de pues no sé, de incertidumbre, de no saber si estamos haciendo las cosas bien o no, o sea, simplemente pues tener esta paciencia y pues no dejar como que pues a lo mejor echarte como que a dormir, sino que pues, o sea, sí, pues ponerte como que a moverte, a trabajar y demás, pero también como que con ese chip de la paciencia, de no tener como que las cosas inmediatamente. Y no sé si o sea, si tú quisieras compartir pues algo más, algo que no se te haya preguntado. No, y bueno, ahorita justo escuchándote, es como, no solo es el tema de la paciencia, sino también el como aprender a ver todo el camino, ¿no? Yo no hablo de ver o de vivir y no tanto de disfrutar, como que tenemos también esta propensión a querer disfrutarlo todo, ¿no? Y hay muchas veces justo en las que pues, el camino se va a poner complicado. O sea, siempre es así. Y no tener como esta aspiración de, ay, es que hay que disfrutarlo o hay que celebrarlo todo. Pero sí, también el tener paciencia implica, no necesariamente paciencia, pero implica también saber apreciar, diría yo, que pues las cosas no siempre son de bajadita y suavecita, sino hay de todo. Y esos momentos también ayudan a, a, pues a encontrarlo. Todo va a ayudar a encontrarlo. Sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, si algo de lo que escuchaste hoy te movió, compártelo. Tal vez alguien más también necesita saber que sí se puede vivir con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cero al Flow. Bye bye.